Bien amigos, atención, recibimos en la mañana de Circo Freak en Gelatina al economista, senador nacional, presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Buen día, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Bien? Bienvenido a Gelatina, ¿todo bien? Bien, gran comienzo con Capusotto y los Simpsons. Sí. ¿Hay algo de eso de Capusotto que efectivamente veas que se repite, ¿no? en la historia argentina? Esas condicionalidades, la gente esperando los dólares, la fantasía de que ahora sí, y después otra vez la resaca de que no. Es que es una historia repetida. Repetida. Argentina se choca recurrentemente con esto de lo que los economistas llamamos restricción externa, que es faltan dólares. Entonces acudís al Fondo Monetario para conseguir esos dólares, pero si no tenés un programa que contemple las particularidades argentinas, tarde o temprano vuelve a chocar. Y entonces se transforma en un objeto de humor. No importa si es Tato o Capusotto, sí, se transforma en un objeto de humor. La historia se repite. Sí. Martín, el acuerdo que anunciaron el viernes, primero Caputo, después Milei en esa cadena nacional, hay como una línea discursiva, al menos narrativa del gobierno, de tranqui, esto es la tercera fase del programa, todo marcha acorde al plan, esto está exactamente ocurriendo como nosotros pensábamos. ¿Qué pensás de eso? Bueno, creo que eso es una puesta en escena. Por eso creo que el ministro hizo una exposición muy larga para llevar tranquilidad diciendo está todo planificado, pero la verdad es que te quedaste sin dólares. Te quedaste sin dólares cuando muchos advertían, economistas, ¿sí? Y muchos advertíamos que ese era un problema que tenía este plan económico, entre varios otros. Te quedaste sin dólares y tuviste que ir a alquilar dólares. Se los alquilaste al Fondo Monetario, se los alquilás al BID, se los alquilás al Banco Mundial, se los alquilás con el swap de China y se los alquilás con un repo del Banco Central, con otros bancos centrales o con bancos. Y esa es la verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa es que te siguen faltando dólares. Entonces, ¿qué veo que tiene este acuerdo? Primero, obviamente no todos los argentinos pueden comprar dólares y mucho menos bonos o acciones. Pero cada vez que vos tenés mucha incertidumbre y te dicen está subiendo el riesgo país, están subiendo los dólares alternativos, todo el mundo se pone nervioso. Entonces, conseguir tranquilidad en esos mercados me parece que es importante, por un lado. ¿Vos crees que eso va a pasar en estos días? ¿Que el mercado va a estar tranquilo? Yo creo que sí, fuiste a buscar y tenés un grandote detrás y vamos a ver qué es lo que viene a decir el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, que es como el ministro de Economía de Estados Unidos. Se llama secretario del Tesoro, pero es el ministro de Economía. Vamos a ver qué es lo que dice, pero es como que te muestra que hay un respaldo y eso a los mercados los deja tranquilos. Entonces yo creo que lo que vamos a tener es euforia. Suba financiera, vas a tener suba de bonos, suba de acciones y el dólar entre las bandas, hoy está abriendo a 1250, 1230, 1250. Bueno, me parece que eso es lo esperable. Después el tema es qué es lo que le pasa a la gente con esto, ¿no? Que es, tenés una inflación más alta de lo que el gobierno preveía en estas instancias, tenés una devaluación del 15%. Las dos cosas en conjunta te van a llevar a que la inflación sea más difícil de bajar. Por otro lado, vas a tener suba de tasas. Esa suba de tasas también genera dificultades en algunas empresas que están endeudadas, dificultades en gente que está endeudada, que estuvo durante todo este tiempo que perdió ingresos por ahí acudiendo a un préstamo personal, ya sea con el sector financiero o informal, y un amesetamiento de la velocidad de la economía. Entonces todo eso a la gente no le cambia nada. Y hoy la verdad es que podemos estar discutiendo el dólar, no el dólar, si suben, los bajan los bonos, si hay reservas, si no hay reservas, pero la verdad es que hoy lo que le pasa a la Argentina es que el que vive de su laburo, al que vive de su laburo no le alcanza. En nada. El que tiene un stock de antes, el que tiene ahorros, el que tiene una empresa, el que tiene otras capacidades, pero el que vive de su laburo en la Argentina no le está alcanzando. Y la enorme mayoría de la gente en la Argentina vive de su laburo. Ahora nos vamos a meter específicamente en ese tema. ¿Cómo puede llegar a pegar por estos días en la inflación y en la vida cotidiana de las personas? Perdón que te interrumpa. Yo cuando hablo tengo como si estuviera en Pinamar, como que el viento. Acercarlo a ver acá, mirá. Sí. Como si estuviera en la playa. ¿Sí? ¿Ustedes también lo escuchan? Ahí, vamos a direccionar ahí un poquito más cerca. ¿Qué representa políticamente ir de vuelta al Fondo Monetario Internacional? Más allá de que la Argentina ya está desde el 2018, de distintas formas y con distintas condiciones, pero ¿qué representa para este gobierno, para su relato, para lo que decía que iba a hacer, estar de vuelta esperando la guita del Fondo Monetario? Bueno, me parece que, en primer lugar, siempre que vas al fondo, yo voy a usar una metáfora que usó López Murphy, que me parece bastante apta, que es que vos saliste a nadar y te fuiste creyendo que la correntada la dominabas y de golpe empezaste a levantar la mano y pediste que intervenga el guardavidas.
Entonces, la consistencia y la tranquilidad que vos decís que tenés y lo coherente y lo fuerte que es tu plan se demuestra que no es así. Ese es el primer punto. Me parece que eso, ahí hay una contradicción para mí que el ministro esbozó cuando habló, que es que dijo, esto es cierto que este es un programa más flexible que el que tuvo Macri, que se encorsetaba mucho, acá hay más capacidad de maniobrar, pero no tanta con respecto a cómo está el mundo. Y el mundo está pero muy convulsionado, muy convulsionado. Creo que estamos subestimando eso. Y el ministro dijo que con esto que hizo Argentina ahora, no importa dónde va el mundo, está mucho mejor que el resto del mundo. Yo no creo eso, que sigo creyendo que Argentina tiene severas fragilidades. Hay en ese sentido, el presidente también el otro día dijo, tranquilos, nosotros con esto estamos protegidos. Nunca antes en la historia argentina se habían hecho las cosas para que, más allá de los vaivenes del mundo, la Argentina sobreviva, ¿no? Y que alcanza con él, dice él, superávit fiscal, etc. Efectivamente, con una guerra comercial de la magnitud que estamos viendo en el mundo, ¿alcanza? ¿Están tranquilos realmente? Yo primero creo que el problema no es solo la guerra comercial, creo que hay algo más profundo que nos perdemos de mirar, que es que hay como una pulsión en todo Occidente de destruir o de modificar las instituciones que nos dimos desde la posguerra. Una pulsión muy grande de las sociedades, después de 80, 100 años, decir, bueno, esto no va más, estamos cansados, así no funciona, y eligen en distintos lugares intérpretes que básicamente van en contra de esas instituciones sin un plan muy claro de hacia dónde ir. Porque mucho de lo marginal que está alrededor de Trump era marginal hace un tiempo, ahora que la sociedad quiere salir de esos lugares, estoy hablando de los economistas, ocupan un rol central en el debate público. Y tienen algunos puntos con que uno puede estar de acuerdo, pero no tiene una hoja de ruta muy clara de hacia dónde estamos yendo. Y yo creo que eso va a generar convulsiones mucho más grandes que una guerra comercial. Y la verdad que Argentina, si te faltan dólares, no estás bien preparado para eso. Porque hay parte de esto de que el dólar es la moneda global y de que se genera un exceso de ahorro en los países, en muchos países asiáticos, y que tienen dólares y que los prestan, ya sea a la Reserva Federal, o los prestan a África o los prestan a otros países, hablo del caso de China, por ejemplo, tiene que ver, según algunos autores, con que cuando en el 97 y 98 hubo una crisis en Malasia, en Tailandia, en Corea y después en Rusia, los chinos vieron y dijeron, nosotros no queremos que venga el fondo. Y entonces empezaron a acumular reservas. Porque la manera en que vos tenés de prepararte para cualquier cataclismo es tener muchas reservas. Y Argentina no tiene muchas reservas. De hecho, tiene pocas reservas. Tiene reservas negativas y por eso tiene que ir al fondo. Entonces yo discrepo con esta visión de ahora estamos preparados como nunca. Ahora, ahí hay un problema, un obstáculo recurrente en la historia argentina, que es, bueno, por distintas razones, en algún momento la Argentina se queda sin dólares, ¿no? Así es. Y bueno, hay distintas maneras de solucionarlo, hubo distintas herramientas, gobiernos que han intentado una forma u otra, pero siempre llegamos a un punto en el que la Argentina se queda sin dólares. ¿Cuál es hoy el nudo? Que vos decís, che, la Argentina hasta que no resuelva este nudo, no hay manera de superar ese obstáculo. Bueno, hay dos nudos, que para mí hay que atacarlos simultáneamente. La primera es Argentina no tiene capacidad de hacer política productiva, política industrial, porque tiene un Estado que ha perdido esa capacidad. Entonces, la mejor política industrial es tener un tipo de cambio competitivo. Hoy Argentina no tiene un tipo de cambio competitivo. En la medida que tu tipo de cambio es atrasado, como estamos viendo hoy, que es lo que tiene el gobierno, vos tenés más importaciones, quiere decir que te salen dólares, tenés menos exportaciones, te entran menos dólares, la gente hace turismo afuera, y viene menos gente acá, entonces se te van todo el tiempo reservas, se te van todo el tiempo dólares. Ese es un tema, el tipo de cambio competitivo. El otro es que siempre nosotros exportamos o hacemos competir a nuestros estados. Vos cuando, no sé, producís un vaso o un termo, el 54% de esto en promedio del costo es el Estado. Entonces vos podés tener, la calidad del plástico es igual y el precio que en otro país, el aluminio de adentro también, la mano de obra también, la energía también, todo es igual, entonces vos podés competir en otro país. Pero si tu estado es más caro y es peor, entonces la única manera de competir con otro país es abaratando tu producto. Y abaratando tu producto se llama una devaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tu estado empeora, vos necesitas un dólar más alto, necesitas hacer más pobres a todos los argentinos en el concierto de trabajadores internacional para que tus productos puedan competir. Entonces, las dos cosas, tipo de cambio y un mejor estado. De hecho, la Argentina en los últimos 50 años solo creció cuando hizo una de esas dos cosas. Argentina, desde el 74 hasta acá, no creció casi nada el ingreso por habitante. Creció del 91 al 97, 98, con la excepción del tequila,
cuando vos hiciste un Estado mejor. Después podemos discutir la forma, etcétera. Pero recordemos que antes, en la Ciudad de Buenos Aires, los departamentos valían en función de si tenían una promesa de línea telefónica, el gas se te cortaba siempre, no había información pública, los economistas ganaban con información de adentro del Banco Central de a dónde iba la tasa, pero no había ningún lugar donde vos pudieras trabajar con estadísticas, mucho más difícil. Entonces, en ese momento vos tuviste un tipo de cambio fijo, el 1 a 1, la convertibilidad, un Estado que al principio se hizo mejor y después eso no tuvo más impulso, y entonces ya se quedó atrasado tu tipo de cambio. La contracara de eso es 2003, 2011, con la interrupción de la crisis financiera internacional en 2008-2009. ¿Qué tuviste ahí? Un tipo de cambio hipercompetitivo al principio y un Estado que a medida que pasaba el tiempo se hacía más grande, pero no se hacía mejor. Hasta que ese Estado más grande te agotó la ventaja que te daba el tipo de cambio. Argentina, para poder crecer con holgura y no tener la restricción externa que le falta en dólares, necesita mejorar su Estado al mismo tiempo que tiene un tipo de cambio competitivo. En mi opinión, lo de hoy no es una receta para eso, porque el tipo de cambio está atrasado y no estás haciendo el Estado mejor, de ninguna manera. Martín, vos fuiste ministro de Economía, fuiste también embajador en Estados Unidos. ¿Qué significa, en cuanto a las condicionalidades, a la independencia, a la soberanía de un país como la Argentina, un acuerdo de estas características? ¿Llega sin condiciones? ¿Qué piden a cambio? ¿Qué pensás que va a pasar en ese sentido? No, yo creo que no es el acuerdo con el fondo el que tiene, yo creo que tiene condicionalidades que ya se están manifestando, reforma laboral, reforma previsional, privatizaciones, que eso está dentro del combo. Eso se va a profundizar, o debería al menos según el fondo. Eso es lo que parece de leer los documentos. ¿Sí? Ahora, a mí me parece que acá pasó otra cosa, que es el alineamiento incondicional que tiene Milei con Trump. Y que eso es lo que te facilita, en todo caso, la visita del Tesoro, que es del secretario del Tesoro, que es una señal muy fuerte, y también la aprobación rápida de este tema en el Fondo Monetario con apoyo político de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos no tiene representante hoy en el fondo. Pues no lo nombró. Y creo que es en ese alineamiento en condiciones donde Argentina va cediendo grados de libertad o capacidad de actuar en el marco que estamos viendo. Tal vez hay una disputa muy grande. Para mí el alineamiento con uno de los dos países que están en pugna hoy es ridículo. Argentina, como el resto de los países latinoamericanos, tiene que sacar el mejor provecho de ambos países, porque si entramos en uno versus otro nos vamos a comer una parte muy importante del potencial que tiene Argentina para acceder a otros mercados. El mundo se va a reconfigurar y se está reconfigurando muy rápido. Yo creo que acá no miramos bien cómo es la dinámica de lo que está pasando en Asia en general, más allá de en China, en términos de velocidad de crecimiento, sacar gente de la pobreza, en términos de asociación, en términos de que en Occidente, esto es algo muy importante, en Occidente el futuro nos atemoriza. Es algo que no sabemos a dónde vamos. Estamos en un momento más incierto, más crítico, más... Medio de transición hacia algo que no sabemos bien qué es. Sí, en cambio en Asia es optimista con respecto al futuro. Está mirando lo que está construyendo. Entonces hay una diferencia muy grande en el estado de ánimo y lo que se está gestando en una y otra región. Y para mí no es una región que Argentina esté mirando con la profundidad que tendría. Ahí hay una discusión en línea sobre cómo te alineás ante este escenario, que es también qué tipo de proyecto de país querés o tenés, ¿no? Por estas horas vos podés escuchar a varios. Hoy acá va a estar Guillermo Moreno, va a estar Carlos Melconian, va a estar Julia Estrada, y todos durante el día vamos a ir escuchando y pensando, pero ¿cuál es para vos, para la Unión Cívica Radical, el proyecto de país posible? ¿Cuál es para vos el rumbo de qué es hoy la Argentina, de qué es hoy la Argentina en el mundo? ¿Qué imaginas ahí? Es muy difícil describir qué es hoy la Argentina en el mundo. Yo te lo digo como... Vos me preguntaste, mi rol de embajador. Hoy Argentina es un país que no sabe muy bien dónde quiere estar en el mundo. Entonces, cuando sos embajador, tampoco es muy claro qué es lo que querés de la relación bilateral. Hoy el embajador en Estados Unidos lo tiene más claro, pero no sé si es la agenda argentina, ¿no? La del alineamiento constante en todas y cada una de las posturas que tiene Estados Unidos. Me parece que esto deja en un lugar complejo, entre otras cosas porque en Argentina hay un defecto. Yo me acuerdo, ahora voy a cometer una infidencia, pero cuando venía Obama a la Argentina, hubo una reunión de gabinete, yo vine de Estados Unidos, y había como una desesperación de, viene Obama, ¿qué le damos? ¿Qué le damos en qué sentido? ¿Qué le damos? ¿Qué le regalamos? Claro, no, pero no que le damos, sino
¿qué le proveemos a Obama para que cuente acerca de para qué vino a la Argentina? Y en un momento yo pedí la palabra y digo, miren, el que tiene que justificar el viaje es Obama. Él tiene que pedir, nosotros tenemos que pedir lo nuestro. Y en todo caso contrastar lo que nosotros vamos a pedir y que él traiga lo que él... No podemos estar pensando por lo demás. Entonces eso es algo que en Argentina pasa muy habitualmente. No tenemos claro que queremos el resto del mundo, tenemos una política exterior en Latinoamérica que es muy volátil y en Argentina es extremadamente volátil porque está sujeta a los vaivenes políticos internos. A mí que me gustaría que pase, por lo que peleo, hoy parece que no está de moda, pero yo sigo siendo socialdemócrata. ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy hablamos de la sociedad del mérito, la sociedad del mérito, la sociedad del mérito, pero el 90% de lo que te va a tocar en la vida, digo el 90 por decir una cifra, pero puede ser casi todo, depende de una lotería previa que es dónde nacés. Si nacés en un lugar privilegiado o en un lugar muy desaventajado. Y eso es muy difícil remar. Y yo quiero un Estado y quiero un país en donde esas diferencias de nacimiento, de base, de la suerte que tuviste antes de nacer, y de qué padres te tocan, en qué contexto, sea la menor posible. Pero al mismo tiempo quiero una sociedad que sea pujante. Entonces, cuando nosotros no nos abocamos lo suficiente a achicar esas diferencias, después no puedes confiar en el mérito. Y doy un ejemplo concreto. En la Argentina el mejor predictor de cómo te va en la escuela es el estatus socioeconómico de tu familia. El mejor predictor de cómo te va en la escuela es eso. No importa si es pública, privada, el mejor predictor es, che, tus padres, primero, ¿venís de un hogar monoparental o están tus dos padres? ¿Trabajan? ¿Tienen tiempo para vos? ¿En tu casa hay libros? ¿Se lee? ¿Se habla? ¿O tus padres tienen que tomarse un tren y 2 colectivos para ir a trabajar? Llegan, o tu madre, un hogar monoparental, 3 horas para volver y estás solo. ¿Y quién debe equilibrar eso? Porque El ahí Estado. hay una, bueno, El claro, Estado. bueno, hoy tenés hoy un gobierno anarcocapitalista, un topo que quiere destruir el Estado, otros que dicen es el Estado el que debe intervenir, generar las condiciones de ascenso social. ¿Dónde te ubicás vos? Es el Estado, pero yo antes hablaba de lo que es la productividad del Estado. Argentina gasta el doble por habitante que hace 35 años, ajustado por inflación. No recibimos el doble de educación, de seguridad, de salud, de infraestructura, de vivienda, de justicia. Entonces quiere decir que estás gastando mal. Entonces, para mí el problema es ese. Hay alguien que te dice, mira, yo no quiero Estado. Yo no conozco ningún país que haya prosperado sin Estado. No conozco ningún país que haya prosperado abriendo sus fronteras a la producción sin ninguna inteligencia. Tampoco ningún país prospera con un Estado que es cada vez más grande pero peor, o protegiendo sectores que en el fondo no tienen capacidad de mejorar para competir. Y esto para mí es una clave también. Cuando se habla de apertura o no apertura, ¿cómo se trabaja eso en sociedades o en países que les ha funcionado bien? Cada vez que vos protegés, suponete que yo digo, mira, bueno, ahora voy a proteger, no hacemos celulares, voy a proteger celulares, no va a venir ningún celular. Te voy a dar un ejemplo más claro. Hace un tiempo yo me compré un scooter. Y en el momento en que Moreno precisamente había cerrado las importaciones de scooter. Entonces, de un montón de cosas, pero faltaban dólares, entonces cerraba las importaciones, entonces había solo scooters nacionales. El scooter que yo me quería comprar, no voy a dar la marca, pero es un scooter taiwanés, tenía freno a disco. Los que había acá todavía no tenían freno a disco. Entonces, si yo tengo que pagar un scooter más caro, que es peor, ¿sí?, que pone en riesgo, si querés, mi seguridad al transitar, porque nos faltan dólares o porque quiero proteger la industria nacional. Si abro de golpe y la industria nacional no se puso a la altura, lo que ocurre es que vamos a perder puestos de trabajo. Lo que está pasando ahora, digamos. Lo que está pasando ahora. ¿Cómo resolvieron eso los países? Japón, Corea, antes el propio Estados Unidos, cuando tenía una guerra comercial con Gran Bretaña, al principio de la gestación de Estados Unidos, dicen, mira, yo voy a proteger, pero voy a proteger una industria que le voy a exigir que dentro de determinado tiempo exporte y compita. Entonces yo protejo los autos japoneses, pero no para hacer siempre, no sé, un Toyota Corolla del 80. Te voy a proteger para que puedas hacer eso, pero para que avances muy rápidamente te voy a estimular con créditos y con la capacidad de innovación para que vos dentro de X tiempo estés exportando tus autos a Estados Unidos o a Europa. Corea lo mismo, China lo mismo. China lo mismo. Protegieron su mercado, pero lo protegieron de manera tal que la capacidad de desarrollar y competir con otros finalmente se plasma. Entonces, por un lado, yo te doy un subsidio, yo te protejo, castigo a los consumidores, pero después te pego un garrote si no cumplís. Te saco eso. En la Argentina no hacemos eso. Martín, yo te escucho y estás
muy en desacuerdo con el modelo de Javier Milei. En el Congreso, sin embargo, el radicalismo acompaña bastante las leyes. Sí, sí. Yo tengo una discusión que es visible todo el tiempo, sí. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué, a pesar de tener distintas ideas de país, a pesar de ser críticos conceptualmente, en el Congreso, al momento de acompañar, mayoritariamente acompaña más allá de las diferencias, que también las tiene el peronismo, digo, pero dentro del radicalismo, ¿por qué acompañaron tanto el primer año de gobierno de Milei en el Congreso? Primero, creo que ahí tenés que excluir a varios nosotros, ¿no? Yo voté en contra del DNU 70, la ley bases, la rehice para que no fuera tan injusta. Quise agregar la recomposición a los jubilados, la obra pública, el financiamiento de universidades, hacer que el blanqueo sea costoso y no gratuito para los que blanqueaban más de $200.000, no permitir que el que blanqueaba entraba a un régimen especial de impuesto a los bienes personales donde por 5 años paga hoy y no tiene impuesto a los bienes personales por 5 años y después tiene estabilidad 15 años. Yo traté de modificar todo eso y como no se pudo modificar, voté en contra. ¿Qué le pasa al resto? Me parece que son muchas cosas simultáneas. La primera es, hay una parte que es la excusa que yo veo repetida, nuestro electorado se fue para ahí. Ajá. Y mi respuesta es, bueno, y si mi electorado se va a querer hacer un golpe de Estado, lo tengo que acompañar. Digo, yo no estamos de acuerdo con muchas cuestiones fundamentales desde el punto de vista de la historia del partido, lo que el partido representa con lo que hace Milei. Entonces, si el electorado se fue ahí, sacaré menos votos. Esa es mi postura, pero evidentemente no es la postura de los demás. Algunos, de hecho, tienen ganas de ser candidatos de la Libertad Avanza. Claro. Después hay una especulación personal de muchos, que es, bueno, esto es moda, y entonces quiero ser candidato ahí o quiero que me llamen al gobierno. Esa es la segunda. Y la tercera es, creo que hay otros que son temerosos. Temerosos de que, bueno, del ataque de los trolls, del ataque del presidente. Bueno, pero dedíquense a otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo lo mismo que vos, y además, más en el caso del radicalismo, que siempre ha defendido eso, ¿no? Siempre ha estado en contra de los abusos de autoridad. ¿Hay miedo en la política? ¿Hay tipos con miedo? Hay miedo, pero ¿Sí? sí, claro. Pero senadores, Hay, diputados que le tienen miedo a que le tuitee el Gordodán. hay miedo y especulación, las dos cosas, sí. ¿Sí? Claro que sí, sí. Entiendo Sí, que haya eso. especulación, me cuesta más entender que haya No, bueno, miedo. es que cuando vos ves lo sanguinario que puede ser el organismo de trolls, la troleada general que organiza el gobierno, y pensás que eso puede tener impacto en tu vida cotidiana, etcétera, algunos se asustarán. Yo creo lo mismo que vos, que si le vamos a tener miedo a lo que dicen en Twitter, es muy difícil pretender que uno va a formar parte de algo que transforme la Argentina, porque apenas te hacen bu, te vas a tu casa. Y hay muchos poderes ocultos, fácticos, con mucha potencia que tenés que pelearte, más allá de un tuit. Ahora, Entiendo, es evidente claro. que hay gente que sí, Ok. que dice que si vas por la calle y te dicen algo, bueno, hay gente que es muy sensible a eso. Qué curioso, ¿no? Porque uno supone, digo, sobre todo personas con trayectoria, que han militado, que han sido votados por sus provincias y que en el Congreso están más pensando en si los putean en Twitter que en los intereses históricos, personales, políticos, del partido que representan. Y después no hay otro condimento que tampoco hay que dejarlo de lado, que es, hay una suerte de, todavía de un antiperonismo galopante o antikirchnerismo galopante. Ajá. Entonces ahí hay un miedo de nos van a asociar con. Y yo creo que el deber nuestro es, en cada iniciativa que el gobierno trae, pensar si es buena o es mala. Yo no me fijo con quién voto. O sea, hay sectores del radicalismo o de la oposición Del PRO, que sí, primero sí. miran si eso los acerca o no al kirchnerismo, más Sí, que si sí. están de acuerdo o no con lo que manda el gobierno. Sí, sí, definitivamente. Porque es lo que hacen, otra vez, es una sociedad, como está pasando en otros lados del mundo, polarizada con medios polarizados. Entonces, si los medios que vos ves, los medios donde te tratan bien, te empiezan a tratar mal, quedás en un no lugar. Y eso genera mucho temor. Sí. Y en ese sentido pienso en cómo el sistema político también se ordena. Vos decías, pues más allá de los temores, están los que especulan. Dicen, bueno, si la cosa va para allá, yo me acomodo para allá, ¿no? ¿A qué responde eso? Pienso en la cabeza de una persona que hace 40 años que está en política y dice, bueno, ¿a qué se debe? ¿Cómo se explica tal nivel de especulación y de vemos qué pasa? Me parece que Falta de convicción. me parece que la política se transformó en un modo de vida de muchos, Ajá. por eso hay una permanencia. No salen de donde están. Y entonces ves, nada. Creo que un ejemplo concreto de eso es la elección de la ciudad. La elección de la ciudad, vos decís, a ver, peinás los candidatos.
El PRO. El PRO te pone a una diputada por la provincia de Buenos Aires, a un diputado en uso de licencia, Los Penato, Lombardi, diputado en uso de licencia, ministro de Desarrollo Económico de la ciudad y al mismo tiempo candidato. Después tenés al ex ministro de Seguridad de la ciudad y a la vocera. Yo creo que ninguno de ellos va a asumir de legislador. Después vas a la Libertad Avanza. ¿A quién te pone? A Dorni, al vocero presidencial. De candidato a concejal, al legislador. La lista de Horacio Rodríguez Larreta es el ex candidato a presidente y jefe de gobierno 8 años, con la senadora de la ciudad de Buenos Aires, con el ex presidente de la legislatura. ¿Por qué? Porque siguen buscando un lugar para ver si continúan. En una especulación de entonces, si estoy, mañana puedo ir a otro lugar. Nosotros hicimos exactamente lo contrario de eso en nuestro espacio en Evolución. Exactamente lo contrario. Promovíamos gente joven, a Lula Levy y a Facundo Cedeira, que encabezan, porque si no es en las legislaturas locales, ¿dónde es que se da la renovación? ¿Dónde es que alguien aporta una idea nueva? ¿Dónde es que alguien que está más en contacto por edad, por instancia de vida, aporta lo que ve de lo que está transcurriendo en una ciudad? Entonces yo creo que hay muchas ganas de estar todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué los aleja de la vida cotidiana de las personas? Porque es evidente que hay una desconexión entre el sistema político, ¿no? No solo los políticos, no le cargo a la política, ¿no? También los empresarios, los sindicalistas, los periodistas también, del mainstream, ¿no? ¿Qué los aleja a una conversación tan propia de la rosca en una distancia tan grande de los problemas cotidianos, ¿no? Y ahí el emergente de Milei, no solo en la Argentina, digo, es algo del mundo, ¿no? La crisis de los partidos, está sucediendo, la falta de representación. ¿Qué es lo que se genera en la dinámica política que los termina alejando de la sociedad? Yo creo que son muchas cosas simultáneas. La primera es que en tu actividad cotidiana dejás de circular, a menos que te lo propongas concretamente, dejás de circular por los ámbitos donde todo el resto... son dos actividades distintas. Hay una actividad, llamémosla de... la vida no política, ¿sí? La vida normal, que transcurre por unos ámbitos y la vida política transcurre por otros, cotidianamente. Vas al Congreso, estás en el Congreso, salís, tenés reuniones, vas a hacer proyectos de ley. Son cosas que estás todo el tiempo en los debates públicos y la gente no está en los debates públicos. Para mí las sociedades que funcionan bien, no se discute de política y de economía todo el tiempo. Vos estás discutiendo de, no sé, de si te enamoraste o no te enamoraste, de literatura, del programa que viste, de si jugaste al fútbol, de cómo salió el tenista que te gusta, de qué hiciste a la noche. En las sociedades tranquilas pasa eso. Nosotros estamos todo el tiempo debatiendo la agenda pública, la agenda pública, la agenda pública, la agenda pública. Eso es un elemento que te aleja, porque la gente me dice, a mí lo que están debatiendo en el Congreso no me importa nada. Y vos tenés que ir a un montón de lugares a explicar. Primero te tenés que informar sobre lo que estás votando, tenés que presentar alternativas. Eso te aleja. En segundo lugar, la actividad política, y yo creo que eso está relacionado con la anterior, igual que trabajar en el sector público, te da cierta estabilidad en los ingresos mientras vos sos diputado, senador. No quiere decir que sean buenos o malos, quiere decir que te da estabilidad. Entonces también eso te aleja de aquel que puede perder el trabajo mañana. Y después hay algunos que tienen un estándar de vida y circulan tan poco por lo que le pasan y tienen tan poca vinculación con la gente que se alejan inclusive mucho más. Pero a mí me ha pasado, yo fui presidente del Banco Provincia y tenía 35 años. Con mis amigos, ¿qué me pasaba, por ejemplo? Algunos vinieron a trabajar conmigo, pero ya no era su amigo, era su jefe. Es un problema. Con otros los veía menos porque ellos no me querían molestar porque yo trabajaba 14 y 6 horas por día. Y con miles de quilombos de un banco que en ese momento venía a estar quebrado. Y el resto estaban cosas que a mí no me daba la cabeza. No sé, armar el grande T. No tenía la cabeza. Entonces, al final hay una parte de la sucesión de... por ahí son cosas no importantes para la gente, pero la sucesión de eventos que vos tenés en la cabeza, que te tirás encima, que te alejan porque no tenés ánimo mental de hacer otras cosas. Y eso es malo, es una desconexión. A veces cuando vos ves, no sé, la serie Borgen, que a mí me fascinaba de la serie Borgen, es una serie danesa. Sí, sí. Y ojalá tuviéramos ese problema también. Sí, pero es una sociedad mucho más chica donde la política está más a mano de la gente, ¿no? Más cerca. Acá está cada vez más alejada y está pasando en el mundo como vos describís. Martín, por último, mencionabas ahí de algunos
sectores del sistema político que son antes que nada antiperonistas. ¿Vos te considerás antiperonista? No, yo no soy anti nada. A mí cuando alguien me dice yo soy anti, ¿qué quiere decir? No sos gorila. No, porque creo que todos los espacios tienen virtudes y defectos, todos los espacios. Y cada uno defiende algo que es importante en una visión distinta. Yo digo, la realidad es como un mapa que está oscura. Cada uno viene con una linterna y ilumina una parte. Si todos iluminamos y somos capaces de ver lo que está iluminando el otro, vamos a tener una mejor comprensión de la realidad. ¿Podés tener ahí, en ese sentido, comprensión con personas con las que has trabajado, pero por ahí te has alejado? Que yo, caso Cristina, ¿tenés diálogo? No, con Cristina, inclusive cuando yo era presidente del Senado y ella, vicepresidente del Senado y ella era presidenta del Senado, en plena pandemia me costó mucho encontrar una mecánica de trabajo, ¿no? ¿Con otros sectores del peronismo? Sí, todo el tiempo, sí, sí. ¿Con Guillermo Moreno te quedó aquella anécdota, ¿no? Sí, sí. Del dedo en el cuello. Tuvimos varios cruces fuertes con Moreno. ¿Volvieron a hablar? No, creo que no. ¿No? ¿Con Axel Kicillof? Sí, sí, y en el Senado. Con los dos economistas, los dos contemporáneos. Sí, ¿Hay coincidencias pero ahí? yo trato de hablar con todo el mundo, con todo el mundo. Y también creo que una de las cosas que está pasando ahora, por ejemplo, tenemos el programa con el fondo. ¿Es temprano para decir este programa económico y el programa con el fondo está destinado al fracaso? Yo creo que es temprano. ¿Es temprano para hacerse la pregunta? De ninguna manera. ¿Es temprano para decir este gobierno fascista? Por ahí es temprano. ¿Es temprano para hacerse la pregunta de si este es un gobierno que tiene una deriva autoritaria problemática? No, no es temprano para hacerse la pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, el domingo fui a Mataderos a apoyar a nuestros candidatos y después participé por Zoom de un evento que se hacía en Exactas, pluripartidario, acerca de la Argentina del futuro. Yo veo que había diferencias que teníamos antes sobre algunas cuestiones puntuales, que frente a un ataque más desmedido sobre otras que consideramos fundamentales en el modo de vida, son menos relevantes. Y entonces hay un marco, inclusive hoy, para tener diálogo y acercamiento preventivo frente a ciertas cosas que me parece importante. También hay que pensar el futuro. Ahora, ¿por qué yo privilegio el diálogo? Porque siempre digo lo mismo, que el diálogo, la idea del otro no es un virus. Si no me gusta, no se me va a contagiar. Te dicen mucho en esa línea que sos un tibio, ¿no? Te lo habrás escuchado, se dice en el chat, hay quienes creen que esa forma de hacer política es tibieza. ¿Qué interpretación tenés de la característica de tibio en la política? Para mí el que es tibio es un especulador, ¿no? Entonces, lo que decía antes, el que es de un partido, el PRO, pero quiere saltar a la Libertad Avanza, o es radical, pero quiere saltar a la Libertad Avanza. El que cuando el otro tiene poder se calla. Ese es el tibio es el que tiene miedo. Yo la verdad que miedo no tengo. Y como no tengo miedo, tampoco tengo por qué andar exagerando mis posturas en ningún lugar. Yo creo que, ni siquiera por mi persona, creo que por el rol que ocupo, por la diferencia que tengo de mirada ideológica en el Senado, por ser presidente del partido, yo creo que este año o el año pasado he recibido ataques de todo tipo de color del presidente. La verdad me la suda, sinceramente, no me importa nada. No voy a hacer algo en lo que no creo porque alguien me esté presionando. Pasó con los jueces, pasó con la ley base. Yo no voy a hacer algo en lo que no creo, porque prefiero tener que dar mil explicaciones públicas a tener que explicarle a mis amigos que saben cómo pienso que hice algo contrario a lo que digo en privado. ¿Sí? Que me conocen. Prefiero tener que dar 10.000 explicaciones públicas que tener que explicarle a Carla porque hago algo que ella no entiende, conociéndome como me conoce. O mi hermana, o mi hermano, o mis amigos de toda la vida. Entonces, la verdad que para mí tibio es el que anda saltando, especulando, yendo al lugar donde el calor del poder es más acogedor. Porque vos te podés ir de un lugar, pero porque te vas en el momento en que el otro tiene el calor y el poder porque estás en desacuerdo. Irte siempre al lugar donde está el poder, eso es ser tibio. Martín Lustó, para cada invitado de Gelatina, un regalo del invitado. Es como no les regalamos cosas a los invitados nos regalan cosas a nosotros. Es muy novedoso esto, Martín. Está muy bien. Es al revés. Para el público de Gelatina, para los socios, los que se asocian en gelatina.com.ar, acá tienen el QR en pantalla, un regalo de cada invitado, que además tenemos invitados de todo tipo. Acá Miriam Bregman me trajo el Manifiesto Comunista. Ahora veo que también trajiste un libro. Digo, hay para todos los gustos. Te voy a ser sincero, me avisaron hoy que tiene que tener un regalo. Te fui a dejar a mi hijo a la escuela y después traje un libro mío, pero viejo. No sé, pero es divertido. A ver. Economía 3D. Economía 3D. De Martín Lustó. Bien. Está escrito, siempre digo lo mismo, está escrito para leer en el baño. Son capítulos muy, muy cortos, entretenidos.
Baño, en el transporte. En el baño, en el transporte, cuando esperás el turno del médico. Bien, bien. ¿Sí? Porque en el baño a veces suena raro. Nah. Voy a leer el libro de Lustó. ¿En el baño? ¿Sí? ¿Sí? Es para leer. ¿Y en el tenés baño. 5 minutos? Es una cagada provechosa. ¿Lo podés firmar? Así ya queda Obviamente. también la firma para los socios de Gelatina, socios y socias. En gelatina.com.ar y se asocian, está el QR. Se suscriben a Gelatina y cada invitado que pasa por acá va dejando un regalo para algún día, no sé bien qué fecha, una gran gelatón, ¿no? Una catarata de regalos a todos los socios y socias de Gelatina. Bueno, Martín Lustó en Circo Freak en la mañana de Gelatina. Martín, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias.